Ya formalmente, bueno, saludos cordiales a todos los presentes, destacando al jurado conformado por el doctor Francisco Ramírez, el maestro Cristino Castillo y el maestro José Jiménez. Bueno, mi nombre es José Ángel Gómez Hernández, maestrante de la maestría en Ciencia y Matemática Pura, de la promoción 2018-2020, y en esta ocasión, junto a mi asesor, maestro Antonio Milanés, vengo a presentarle el proyecto de investigación cuyo título es las condiciones de invertibilidad de esa matriz, la matriz actualizada B, que es igual a A más U sub K por Q igual a T, siendo A una H matriz, U sub K un vector propio asociado al valor propio lambda sub K de A, y Q un valor cualquiera n-dimensional. Aquí esta es la transpuesta del vector Q, sería un vector columna. Bueno, el esquema de mi trabajo de investigación, de mi proyecto, de mi tesis es el siguiente. En el capítulo 1 están los aspectos metodológicos de mi investigación. Planteamiento de problemas, preguntas de investigación, objetivos, etc. En el capítulo número 2, entonces, se encuentra la clasificación de las H matrices y localización de autovalores. En ese capítulo resaltamos la característica que debe poseer una matriz para que sea H matriz, algunas propiedades para que pertenezca a una de las clases generales, de igual forma una expresión equivalente para obtener la matriz de Jacobi de una matriz. También hablamos un poco de subclases de H matrices, de algunas subclases que se desarrollaron en artículos. También en la parte de localización de autovalores trabajamos con los conjuntos de Gergory para ubicar para determinar la región en donde se encuentran los autovalores de esta matriz. Y un objetivo logrado en ese capítulo es la creación de una nueva subclase de H matrices, que surge por la necesidad que vamos a ver más adelante, lo voy a comentar más adelante. En el capítulo 3, entonces, hablamos un poco acerca del teorema de Brouwers y algunas secuelas de este teorema, que es la esencia de la matriz perturbada aditivamente B. Y luego en el capítulo 4 están las condiciones de invertibilidad. En este capítulo 4, entonces trabajamos ya directamente con mi matriz perturbada B y se ofrece una expresión, este es uno de los aportes, una expresión explícita manipulando los elementos de la matriz perturbada, tal que si satisface eso, entonces ella es una H matriz. Y utilizando el lema de la matriz determinante, el lema general de la matriz determinante, damos unas condiciones para que la matriz B sea, sin necesidad de ser H matriz, sea invertible. Bien, entonces, en esta parte resalto este cuadro que está ubicado en la sección 2.3 de la página 20 de la tesis del trabajo de investigación, y son las propiedades principales de cada subclase de H matrices. Aquí se crean 3 clases generales de H matrices, que es la clase invertible o no singular, la clase singular y la clase mixta. Bien, ¿por qué nos interesa trabajar con este cuadro? Bueno, nos interesa trabajar con este esquema que se ubica, que está en la tesis, porque si logramos dar condiciones para que mi matriz perturbada B sea una H matriz, ya entonces lo único que tendremos que hacer utilizar estas propiedades que están aquí, que están relacionadas, las dos primeras, con su matriz de comparación A, que deben ser M matrices, vamos a ver a continuación, los elementos de la diagonal de esa H matrices que pasa, todas las matrices B que pertenecen al conjunto equimodular de B. El conjunto equimodular está formado por todas las matrices de comparaciones de tal que son iguales. Con la reducibilidad, ese tema, la dominancia diagonal y esta J de aquí que es relacionando la matriz de comparación de la H matriz con la matriz de Jacobi asociada de ella. Entonces, le vamos a ofrecer esas propiedades, algunas de ellas, a nuestra H matriz para que ella sea ya invertible o pertenezca a una de esas clases. En este caso nos interesa que la clase sea la clase invertible. Bueno, la problemática en general es darle condiciones a ese factor B para que ese factor sea invertible. Esa es la problemática que estamos tratando. Bueno, actualmente es un problema abierto a la localización de valores propios de una H matriz.
En esta investigación, entonces, vamos a jugar con el espectro de la matriz de Jacobi asociada a la matriz perturbada aditivamente B, que surge en esencia del teorema 1 del artículo 9 marcado en la tesis, que es el teorema de Brouwer. Ese teorema que hablaremos en otra ocasión, hablaremos más adelante. De igual forma, como trabajamos con subclases de H matrices, y esas subclases de H matrices dadas en 4 en el artículo de Liliana, que trabajan con H matrices versus localización de valores propios, en ese trabajo ella ya le da propiedades a esa subclase de H matrices. Entonces, si trabajamos con esa subclase de H matrices y caracterizamos nuestra matriz B con esa subclase de H matrices, entonces podemos darle las propiedades también a B. Bueno, con esto entonces vamos a darle las condiciones a la matriz B de manera que ella sea invertible. Bueno, en base a esto, la pregunta que surge, que pretendemos dar respuesta que pretendemos darle respuesta son las siguientes. Bueno, ¿bajo cuáles condiciones la matriz perturbada aditivamente o la matriz actualizada B es H matriz? ¿Bajo cuáles condiciones ella es H matriz? Las matrices estocásticas forman parte de las subclases de H matrices. ¿Es posible obtener expresiones algebraicas para formar H matriz a partir de una matriz actualizada B? ¿Y bajo cuáles condiciones la matriz perturbada es invertible? Bueno, los objetivos de esta investigación son los siguientes. Establecer bajo cuáles condiciones la matriz perturbada es invertible. Entre los específicos, perturbada con esa condición de que A sea una H matriz, U sub K sea un vector propio asociado al valor propio lambda sub K de A y Q un vector n-dimensional. Entre los específicos está caracterizar por clase las H matrices, determinar utilizando el lema de la matriz determinante condiciones para la no singularidad de B, determinar una nueva subclase de H matrices, analizar el conjunto de Gregori de la nueva subclase, asociar la nueva subclase de H matrices con las anteriormente trabajadas, determinar utilizando la nueva subclase condiciones para que B pertenezca a esta subclase y determinar una expresión algebraica para formar a B de manera que sea H matriz de clase invertible, que es lo que nos interesa. Bueno, algunos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta es el concepto de H matriz. Una matriz A de orden n se llama H matriz, una matriz de comparación es una M matriz. Ahora, una M matriz es una Z matriz en la cual se le puede realizar el desmonte siguiente, ese desmonte que está ahí. Ahora, otra definición equivalente que surge de esa definición que está ahí, está desarrollada en la página 10, es la definición 2.1.7 de la tesis, que me dice que una matriz A es una M matriz, es una Z matriz A, es una M matriz si en sus espectros los valores propios que están en su espectro, ¿verdad? Los valores propios tienen parte real no negativo, o sea, la parte real de esos valores propios son mayores o igual que cero. Luego entonces, bueno, una matriz de comparación se define como esa Z matriz, es una Z matriz, de manera que se toma el módulo, tú puedes tener una matriz compleja, se toma el módulo de esa matriz, el módulo de todos los elementos de esa matriz. Ahora, los elementos de la matriz van a tener una condición, que lo que estén fuera de la diagonal, usted se toma el módulo y se pone los opuestos aditivos de este, y se van a quedar con el módulo los que están en los elementos de la diagonal principal. Ahora, una Z matriz es una matriz de entrada real de orden n, de manera que todos los elementos que están fuera de su diagonal sean no positivos. Entonces, una subclase de H matrices, con esa subclase nosotros logramos en esta investigación crear una nueva subclase, asociando esta subclase con la matriz estocástica. Esta subclase está desarrollada en nuestra tesis en el capítulo número 2, que es la matriz estrictamente diagonal dominante. Y son matrices de orden n, son matrices de entrada compleja de orden n, tal que el elemento de la mayora, o sea, el módulo de él es estrictamente mayor que la suma de los elementos que están fuera de la diagonal.
Si eso pasa, entonces la matriz es estrictamente diagonal dominante. Ok. Esa matriz estrictamente diagonal dominante es una H matriz y es no singular. Esta demostración de aquí en esencia lo que se utiliza es el teorema 9, el teorema 2.9 de la página 16, que me dice que si yo tengo una matriz de entrada diferente, no nula, entonces ella es una H matriz si el radio espectral de la matriz de Jacobi asociada a su matriz de comparación es menor o igual que 1. Ahí me está diciendo que ella es H matriz. Y bueno, aquí se crea su matriz de Jacobi asociada a la matriz de comparación de una matriz SDD. Y luego entonces ella es estrictamente menor que 1, por lo tanto ella es H matriz no singular. Perfecto. Entonces aquí nosotros vinculamos la matriz estocástica, determinamos un subconjunto de matriz estocástica que es el aporte, uno de los aportes de nuestra tesis con una subclase de H matrices que son las matrices estrictamente diagonal dominantes. Y la definición es la siguiente. Nos dice que una matriz cuya entradas son reales de orden n es una matriz fuertemente estocástica, Strong Stochastic Matrix, por su sigla en inglés SSM, si ella es estocástica y sus entradas, las entradas que están en la diagonal principal son estrictamente mayor a un medio. Si eso ocurre, entonces se define una matriz SSM, fuertemente estocástica. Ahora, el espectro de esa matriz, utilizando los conjuntos de Gregory, se encuentra todos en el disco que va a variar estará ubicado el centro del disco en el cual va a estar el espectro de ellos en el intervalo mixto de un medio a 1. Pues, de un medio a 1. Ahí va a estar moviendo el espectro de esa matriz. Ahora un teorema, parte del aporte de este proyecto de investigación es que esas matrices fuertemente estocásticas son subconjuntos de la matriz estrictamente diagonal dominante. Bueno, son subconjuntos de ellas, puesto primero son estocásticas. Lo segundo es que si son estocásticas, sabemos que la suma de los elementos de la fila se le llama fila estocástica, pero también se le suele llamar estocástica simplemente. Son estocásticas si la suma de sus elementos si la suma de los elementos de una fila total te suma todo, da 1. Entonces, ella es estocástica, la fila da 1, entonces tenemos una condición especial y es que los elementos de la diagonal principal es un medio. Por lo tanto, los otros elementos van a ser estrictamente menor a un medio. Por lo tanto, esa matriz fuertemente estocástica es estrictamente diagonal dominante, por lo tanto, ella es subconjunto de ella. Y por ser subconjunto de ella, entonces, aquí es una figura para que se vea matrices fuertemente estocástica, la SDD y las estocásticas. Si ella es subconjunto de ella, entonces ella es H matriz y no singular. O sea, esa matriz fuertemente estocástica, esa nueva subclase que se creó, es una H matriz no singular por ser subconjunto de la matriz estrictamente diagonal dominante. Ok, en esencia, el factor B, la demostración está en la página 34 de nuestra tesis. En esencia, el factor B, la matriz perturbada aditivamente B, surge de esto, está motivada por el teorema de Bravo. El teorema de Bravo lo que dice es que usted tiene una matriz arbitraria de n, cuyos espectros son estos de aquí, cuyo espectro es este que está aquí, o sea, los valores propios, lambda sub 1, lambda sub 2, hasta llegar a lambda sub n. Y se crea un vector propio asociado a uno de esos valores propios y tomando a Q como cualquier vector dimensional, entonces esa matriz tendrá esos valores propios. Note que el único valor propio que se modifica es el lambda sub K que se tomó para crear el valor propio U sub K. O sea, el único elemento del espectro que se modifica es ese, el lambda sub K que se toma. Ese en esencia. Por eso ese factor surge de esa motivación. Bueno, entonces, damos condiciones de invertibilidad
estamos dándole ya condiciones de invertibilidad a nuestra matriz perturbada. B. Aquí entonces se trabajó de manera global. Se pensó, bueno, si podemos atacar el problema desde afuera, o sea, de manera más general, luego entonces lo otro sería un caso particular. En este teorema, que es parte de nuestro aporte, ya que en el artículo trabajado por Bru, denominado matriz actualizada por la matriz actualizada por una matriz de rango 1, Rafael Bru, en el teorema número 4, afirma que si usted tiene una matriz cualquiera y tiene dos vectores cualesquiera, entonces existen dos vectores cualesquiera, tal que B es una H matriz, o sea, un teorema de existencia. Aquí damos una expresión explícita para que, jugando con los elementos, o sea, tomando los elementos de la matriz perturbada, si cumple eso, y es H matriz. O sea, tenemos una matriz A de orden N, cuyas entradas son reales, y tanto U como Q vectores arbitrarios, de manera que la entrada de la diagonal de B no sean cero para todo I. O sea, que no tenga ninguna entrada cero. Entonces, B es una H matriz si se satisface la siguiente igualdad. Bueno, en esencia, la demostración de esto es, en esencia, esto surge porque limitamos el espectro de la matriz de Jacobi, asociada a la matriz de comparación de B, de la matriz perturbada, puesto que todos los elementos de aquí es cero y estamos exigiendo que por el teorema 2.9, por el teorema 2.9, ella sea una H matriz. Lo único que tenemos que exigir es que la suma de los elementos de que están fuera, la suma de los elementos que están fuera de la diagonal principal sean todos menores o igual que 1. Es decir, que esa matriz sea, es decir, que si se crea una matriz quitándole estos elementos de aquí de la diagonal principal sea S de D. Bien, esa es la esencia. Luego entonces, note que si hacemos que la suma de sus elementos sea menor o igual que 1, aquí estamos utilizando el conjunto de Gregory para formar eso. Bien, entonces el R sub I de aquí, el R sub I de aquí, el R sub I de aquí significa que es la suma de todos los elementos que están que en la misma fila fuera de la diagonal principal, no se toma el elemento de la diagonal principal. Entonces se desarrolla la suma, se multiplica, como son términos positivos, no me va a modificar la desigualdad, o sea, no hay ningún problema, entonces se obtiene la desigualdad que está allá arriba. Ejemplo de esto un ejemplo de una matriz cualquiera que cumpla esto, es tomando la matriz identidad de orden 2, se toma el vector propio asociado de valor propio 1, que sería 1, 1, y Q se puede tomar como 1, 1, se crea la matriz y cuenta que efectivamente su matriz de comparación tiene sus valores, la parte real de sus valores propios son mayores que, son no negativos. Perfecto. Entonces, en base a esto, si ya es una H matriz, U sub K un vector propio asociado al valor propio de lambda sub K de A y Q un vector propio de Rn, entonces es una H matriz si se satisface la desigualdad anterior. Y es H matriz no singular si la desigualdad es estricta. Si la desigualdad si es estrictamente menor que 1, el radio espectral, entonces ella es no singular. Ver tabla de la tesis, de la sección 2.3, página 10. Entonces, ya otro de los aportes que se dieron en esta tesis es este colorario, un aporte. Bueno, utilizando el lema de la matriz determinante, está en la página 40-41 de nuestro trabajo de investigación, se obtiene el siguiente resultado. En ese artículo, el autor generaliza para matrices, singulares y una suma de productos de vectores cualesquiera y hace una descomposición de determinante. Entonces aquí lo que vemos es que tomamos nuestra matriz como una matriz singular para que ese determinante no sea cero, una matriz
invertible, no singular. Y entonces lo que hacemos básicamente es que trabajamos con esta parte del producto, o sea, que esto no sea cero. Bien, acá dice lo siguiente: sea una matriz de entrada compleja de orden n, no singular. Entonces, la matriz permutada aditivamente B es invertible, o matriz actualizada es invertible, si la transpuesta de Q por el valor propio lambda sub K, por el vector propio U sub K, es diferente al inverso aditivo de lambda sub K. Entonces, aquí trabajamos con esta parte, se hace la descomposición, utilizando el lema de la matriz determinante. Se exige que esta parte no sea cero. Como U es un vector propio asociado a A, entonces se realiza la sustitución de U sub K, o sea, despeja lambda sub K y se utiliza esta expresión de aquí, y ya se obtiene la condición deseada. ¿Ok? Y entonces le asociamos las propiedades que poseen las matrices fuertemente estocásticas. Condicionamos la matriz B para que fuese fuertemente estocástica, y de esa forma entonces será una H matriz de clase invertible. Ok, entonces, bueno, tenemos una matriz A. El teorema dice lo siguiente, es parte de los aportes de la tesis. Tenemos la matriz A, cuyas entradas son reales de orden n, que va a ser fuertemente estocástica, tomando el vector propio asociado a lambda sub K y un vector columna n dimensional, de manera que la suma de los elementos antes de llegar a Q sub n, esa suma, cuando yo eche la cuenta con la suma, tiene que ser igual al opuesto aditivo de Q sub n, y que todos los elementos de la matriz matriz SSM sea módulo mayor que los elementos del vector n dimensional que tomé. Y otra condición que le damos también es que el producto de U sub K por la transpuesta de Q sea, sus entradas sean no negativas. Entonces, mi matriz perturbada bajo esa condición va a pertenecer a la misma subclase de A, y por tanto, es una H matriz no singular. Bueno, se cumplen las dos condiciones. Se ve aquí que como ella es SSM, toda su entrada, pues es estocástica también, SSM estocástica, todas sus entradas son positivas, son no negativas, perdón. Aquí, como todos los elementos son no positivos, no negativos, entonces no tendremos problema y ella va a ser positiva. Entonces aquí, al realizar la suma, nos damos cuenta de que esa matriz B va a ser estocástica. Esa es una de las condiciones. La segunda es que como ella la matriz A es SSM, todos los elementos de A sub que están en una principal de ella va a ser mayor que 1. Por lo tanto, va a ser mayor que 1 medio. Por lo tanto, cuando yo sume, cuando yo ya vea los elementos que están en la diagonal principal de la matriz perturbada aditivamente B, entonces ellos van a ser mayor a 1 medio. Ellos van a ser mayor a 1 medio. Bueno, en base a los objetivos que se plantearon en este trabajo de investigación, se presentan las siguientes conclusiones a las cuales hemos arribado. Mediante la naturaleza de todos los elementos del conjunto equimodular de la matriz y el radio espectral de la matriz de Jacobi asociada a su matriz de comparación, se pueden caracterizar por clases generales las H matrices, las cuales son singular, no singular y mixta. Recuerde que obtuvimos allá arriba nuestra tabla que nos explicaba eso. Al utilizar la generalización del lema de la matriz determinante, General Determinant Lemma, y lo traduje, como caso particular se dieron condiciones para que la matriz actualizada B sea invertible. Se determinó una nueva subclase de H matrices no singulares, la matriz es fuertemente estocástica, que es la intersección entre las matrices estocásticas y la matriz estrictamente diagonal dominante, que esas matrices pertenecen a la subclase de H matriz. Quedó determinado de manera inmediata la región en donde se ubica el espectro de la nueva subclase que se determinó. Se obtuvo una expresión explícita para formar las matrices, para formar H matrices actualizadas de orden matrices actualizadas, B de orden n, con matrices y vectores cualquiera.
siempre que se satisfaga la desigualdad que se ofreció aquí en esta investigación. Y se establecieron utilizando la nueva subclase, el lema determinante de una matriz y la desigualdad, condiciones de invertibilidad para la matriz actualizada B, siendo U sub K un vector propio asociado a un valor propio lambda sub K de A, y Q un vector de Rn tal que A es una H matriz. Entonces, al finalizar esta tesis se plantean las siguientes recomendaciones para estudio futuro. Estudiar propiedades de la matriz actualizada B, siendo ya A, fijando A como una M singular, que el producto de U por la transpuesta de V sea no negativa, de manera que ninguno se anule al mismo tiempo. Lo otro es analizar el carácter de B, tal que A es una H matriz perteneciente a la clase mixta y U y V son vectores arbitrarios n-dimensionales. Trabajar con las aplicaciones de las matrices estocásticas utilizando las propiedades de estas matrices que son estocásticas y son a su vez una subclase de H matrices, que son las matrices HSM, matrices fuertemente estocásticas, que es uno de los aportes. Y estudiar las propiedades de la matriz actualizada B, tal que A es una H matriz perteneciente a la clase singular y U y V son vectores arbitrarios dimensionales. Muchas gracias por su atención.